Hola, en este nuevo video, que es la clase 8, vamos a platicar acerca de la paridad de funciones. Comprender este tema es importante ya que nos puede ahorrar bastantes cálculos. Comencemos repasando las dudas que ustedes me hicieron llegar a través de los formularios. Bueno, a ver, dice, hubo una confusión, nuestro compañero Andrés dice que hubo una confusión acerca de la manera en la que convierten a polares. Compañero Luis Andrés, si podrías especificar cuál fue tu confusión, yo te podría con todo gusto ayudar. Luis Andrés Pulido Villalobos dice, con los vectores, la misma persona, con los vectores perpendiculares, si en el caso del ejemplo no fuera así, ni en la manera de función, ni en la vectorial, ¿qué se hace? Muy bien, vamos a abordar este tema que considero que es una pregunta bastante interesante. Gerardo Trejo al parecer no tiene preguntas. Fanny dice, en el problema dejado de tarea, al momento de hacer la multiplicación, dentro de la división cambian algunos signos. En la explicación de la multiplicación no es tedioso por el hecho de que toda la multiplicación tiene signo positivo. Es ahí donde lo tengo complicado. Efectivamente, la tarea requiere de mucha talacha y es la idea que ustedes practiquen, vayan ejercitando esa parte del manejo de los números complejos. Así que fue con toda la intención. Fanny vuelve a preguntar, más que una duda es una sugerencia, necesito un repaso más sobre cómo se manejan los conceptos de cada una de las funciones y vectores. Si puede recomendar algún libro o pasarnos un PDF mucho mejor. Te voy a recomendar algunos libros, Fanny. Para empezar, Métodos Matemáticos para Físicos de Arfken. Y también te puedo recomendar Métodos Matemáticos en las Ciencias Físicas. En especial te voy a recomendar el capítulo número 3 de álgebra lineal. Efectivamente tienes que repasar el tema de los vectores, pero desde el punto de vista de las matemáticas, desde el punto de vista del álgebra lineal. La siguiente duda fue la de nuestro compañero Luis Andrés, que nos dice, él nos dice, el producto punto fue fundamental para despejar las componentes. Pero este producto punto se basa en algunas suposiciones importantes. Y la suposición más importante es que los vectores en cuestión fueran perpendiculares. Y él pregunta, ¿qué pasa si no son perpendiculares? Ya sea que hablemos de vectores en el sentido de la física, vectores así dibujados con flechas, o bien en funciones. Ahí, ¿qué se hace? Entonces yo supongo que estás considerando una situación como esta que estoy pintando acá como número 1. Tenemos dos vectores que no son perpendiculares, el ángulo que se forma entre ellos no es de 90 grados y además tienen longitudes diferentes. Entonces, ¿cómo podemos proceder aquí? Bueno, la forma de proceder más razonable es eligiendo cuidadosamente nuestra base. Nosotros, antes de resolver un problema, tenemos absoluta libertad en elegir cuál base es la más conveniente para nosotros. Ahora, que si no contamos, si no tenemos esa libertad de elegir y se nos proporcionan dos vectores, se nos proporciona un conjunto de vectores, y nos dicen que tenemos que trabajar con esos, bueno, vamos a proceder de la siguiente manera. Como primer paso, vas a elegir alguno de tus vectores, el que más te guste. Aquí yo voy a llamar a este vector el vector U mayúscula, y acá voy a llamar el vector U1 mayúscula y U2 mayúscula. Es más, le voy a poner U y V. Y lo que yo te digo es que elijas uno. Voy a elegir yo el vector U. Y a partir de ese vector U, yo lo voy a tomar y voy a dividirlo entre su propia norma.
entre su propia longitud. ¿Y con esto qué habré ganado? Con esto habré obtenido un vector unitario, así U. U con su respectivo símbolo de vector unitario. Y aquí vamos a observar que el segundo vector, el vector V, lo podemos descomponer de la siguiente manera. Una componente que apunta en la misma dirección que el vector unitario U y una componente que es perpendicular a ese vector unitario. ¿Y cómo obtenemos esta componente perpendicular? Vamos a llamar a esta componente la componente paralela y a esta otra le vamos a llamar la componente perpendicular. ¿Cómo obtenemos esa componente perpendicular? Pues a nuestro vector v, que es este de aquí, le vamos a restar la componente paralela. Y con eso nosotros obtenemos la componente perpendicular. Y una vez que contamos con esta componente perpendicular, la dividimos entre su propia norma. Y de esta forma ya nosotros habremos obtenido un par de vectores que son perpendiculares entre sí, forman un ángulo de 90 grados y que además tienen longitud unitaria. Este proceso se conoce como proceso de ortonormalización de Graham-Schmidt y es bastante común y puede aplicarse no solamente a vectores en el espacio de dos dimensiones, lo puedes aplicar a vectores en el espacio tridimensional y por supuesto conforme utilizamos este espacio tridimensional pues la geometría se va complicando un poco, pero es perfectamente viable utilizar este método de ortonormalización. Te, te te puedo platicar que en este proceso el producto punto desempeña un papel fundamental. Bueno, entonces, si llevamos esta idea al campo de las funciones y nos proporcionan un conjunto de funciones que no son perpendiculares, que no son ortogonales, nosotros podemos aplicar estas ideas que acabamos de desarrollar y a partir de un conjunto que no es ortonormal, aplicar este procedimiento y ortonormalizarlo. Esa es la estrategia. El procedimiento es el de Graham-Schmidt. Y si te sientes curioso al respecto, te invito a que investigues un poco acerca de este procedimiento para satisfacer esa curiosidad científica que tienes. Ahora sí, vamos a comenzar con nuestra clase de hoy que está dedicada al estudio de las funciones pares e impares, es decir, a la paridad de funciones. Vamos a comenzar por algunas consideraciones geométricas. Nosotros a lo largo de nuestro curso de cálculo diferencial aprendimos la forma de algunas de las gráficas más importantes que existen. Y nosotros sabemos que una de las gráficas más importantes que existen es la de la parábola, la función f de x igual a x cuadrada. Cuando estamos trabajando en un intervalo que va desde -1 hasta 1, esa función tiene esta forma que ya es bastante característica. Esa línea curva ahí dibujada en color rojo es precisamente la parábola. Y es notable por varias cosas. Entre ellas, presenta una simetría. Esa simetría puede entenderse como si nosotros colocáramos aquí, justo en el eje de las Y, como si nosotros colocáramos aquí un espejo. Y entonces si analizamos la gráfica de la función del lado derecho de este espejo, podríamos interpretar lo que está ocurriendo en el extremo de las x negativas como si fuera esta línea roja
el reflejo de esta otra, como si esta fuera la gráfica y es un espejo y esta fuera la imagen. Esa es la simetría asociada a las funciones pares. Lo mismo que ocurre en el lado positivo, lo que ocurre en el lado positivo es lo mismo que ocurre en el lado negativo. Esa es la geometría asociada a las funciones pares. Y en especial, observemos que el valor que obtenemos aquí, por ejemplo, en 0.5 positivo, es exactamente el mismo valor que tenemos acá en 0.5 negativo. ¿Sí? En términos ya más allá de la geometría, eso es lo que distingue a estas funciones. Si nosotros tomamos cualquier valor, por ejemplo, el 0.7, analizamos la altura de nuestra función y vamos a encontrar que la misma altura la vamos a encontrar acá en el lado positivo del eje de las X. ¿Sí? Esta igualdad la podemos expresar así. En el caso del punto que vale 0.5 positivo y negativo, podríamos decir que esta función en 0.5 tiene exactamente el mismo valor que la función en 0.5 negativo. Y así en cada uno de los puntos. En 0.7 positivo va a tener la misma altura que en 0.7 negativo. En general, si nosotros tomamos algún punto totalmente arbitrario dentro de el eje positivo de las X, nosotros podríamos decir que el valor de la función en ese punto es el mismo valor que adquiere la función en su correspondiente negativo. Y esta es la definición de una función par. Cualquier función que satisfaga esta propiedad ha de considerarse como una función par. Entonces vamos a llamarle a eso definición de función par. Una función par debe ser f de x igual al valor en f menos x. Por otra parte tenemos funciones que se denominan impares. Y nuevamente les presento una de las gráficas pues más conocidas en cálculo diferencial. La gráfica de la función f de x igual a x elevada al cubo. Esta función tiene esta forma característica, esta línea roja, y los invito a poner en pausa el video y a pensar cuál es la geometría asociada, cuál es la geometría en este caso que está presentando esa función x cúbica. Bueno, no sé si pusiste en pausa el video o no, pero bueno, aquí vamos. La simetría es la siguiente. Nosotros vamos a colocar aquí un puntito que simboliza un eje de rotación. Imaginemos que ese eje de rotación está saliendo de tu pantalla, ¿sí? Y ahora, a partir de ese eje, nosotros introducimos una rotación en esta gráfica. Y esa rotación va a ser de 180 grados. Entonces se dice que una función es impar si después de una rotación de 180 grados respecto al eje que acabamos de señalar, la función queda exactamente igual. La función queda prácticamente sin alteraciones. Esa es la simetría asociada a una función impar. Y hablando ya en términos más allá de los términos geométricos, hablando en términos formales, se dice que una función impar es aquella que satisface la siguiente propiedad. El valor de un punto arbitrario en el eje, en el lado positivo, es igual
al valor que adquiere la función en el lado de las x negativas, pero con signo contrario. Y es algo que fácilmente podemos apreciar aquí en este dibujo. Entonces, esta altura es exactamente la misma, pero con signo contrario. Eso es lo que caracteriza a las funciones impares. Y ahora, ¿para qué nos va a servir este asunto de las funciones impares? Bueno, consideremos una situación, la integral. ¿Qué significa, qué interpretación geométrica tiene la integral? Pues es, como el título de esta diapositiva lo indica, debe interpretarse como el área bajo la curva. Por ejemplo, si yo quisiera calcular la integral de la función x cuadrada en un intervalo, es importante que yo ponga un intervalo. Esta interpretación de área siempre ha de darse con integrales definidas. Si yo tengo la integral desde -1 hasta 1, entonces esto me va a dar un número, y ese número debe ser el área bajo la curva en ese intervalo. Aquí estoy señalando el punto x igual a -1, y acá estoy señalando el punto x igual a 1 positivo. Entonces el área bajo esta curva está señalada aquí por esta parte que estoy sombreando. Y aquí hay algo importante que decir. Hace un momento mencionamos que estas funciones pares presentan una simetría de espejo. Lo mismo que hay en el lado izquierdo, ahí está en el lado derecho. Lo mismo que hay en el lado positivo está en el lado negativo. Por lo tanto, el área que hay aquí, que voy a señalar aquí como área 1, el área 1 es igual al área 2, a esta que estoy señalando acá como área 2. ¿Sí? El área en la parte negativa es la misma que el área en la parte positiva. Y por lo tanto, yo en lugar de calcular la integral que va desde -1 hasta 1, yo bien podría calcular únicamente la integral que va desde 0 hasta 1, integral desde 0 hasta 1, y posteriormente multiplicarla simplemente por 2. Y aquí insisto, esto es debido a la geometría de las funciones pares. Lo mismo que hay acá del lado positivo está del lado negativo. Ahora, ¿qué ocurre acá con la integral de una función impar? Pues bien, su integral acá en el lado positivo va a tener cierto signo, y la integral acá en el lado negativo va a tener el signo opuesto. Van a ser las mismas en magnitud, pero de signo opuesto. Y yo cuando calcule el área en este intervalo simétrico, eso es importantísimo, tiene que ser un intervalo simétrico, x desde -1 hasta x igual a 1. Esto únicamente se vale para intervalos simétricos como el que acabo de señalar. En esas situaciones, la integral vendría siendo simplemente x elevada al cubo de x, y esto es necesariamente 0, porque el área que está acá tiene la misma magnitud que el área en este otro lado, pero de signo opuesto. Entonces esta área en la parte negativa va a contrarrestar al área en la parte positiva. Entonces nosotros tendríamos que identificar si una función es par o es impar, y si estamos integrando esa función en un intervalo simétrico, pues ya sabemos inmediatamente que esa integral tiene un valor de 0. Otra propiedad importante de las funciones pares y de las funciones impares es que satisfacen una regla de multiplicación idéntica a la regla de multiplicación, a la ley de los signos.
Me refiero a que si yo tengo una función 1, por ejemplo aquí la función f, y la multiplico, f de x, y la multiplico por la función g de x, el resultado va a ser, el resultado obtenido va a depender si la función 1 y la función 2 son pares o impares. Por ejemplo, par con par, el resultado es par. Impar con par, el resultado es par. Y si es impar par, el resultado es impar. Es prácticamente la ley de los signos. Esto es algo bastante benéfico para nosotros. Y siguiendo esta idea, te invito nuevamente a poner en pausa el video, a observar esta integral y a determinar cuál es el resultado y sobre todo por qué. El resultado es 0. Y te invito a que escribas tus razonamientos en tu cuaderno, te invito a que los compartas con nosotros junto con tus dudas, junto con las dudas que hayan surgido en esta clase. Entonces el formulario de este día va a contener dos cosas: tus argumentos sobre por qué esta integral tiene que ser 0 y las dudas que hayan surgido en este video. Con esto terminamos, nos volveremos a ver pronto para una nueva clase.